dinero van a representar cada uno de los títulos de crédito. Todos los títulos, la serie de los títulos de crédito tiene que tener nula, ¿sí? Es así como leímos, ¿se recuerdan ustedes? En derecho mercantil uno, cuando hablábamos, no sé si era el artículo, ay, ahorita les voy a decir, aquí lo estoy buscando, pero el artículo aquel que se refería al pacto leonino, ¿se recuerdan? El pacto leonino es aquella prohibición expresa que la ley hace de que se puedan crear, digamos, sociedades en las que sí, artículo 34, en las que se establezca que las personas que están participando en él se comprometan a que no van a ganar nada. En este caso, en la creación de obligaciones o de aventuras también sigue esta suerte. El artículo número 34, que lo vamos a relacionar aquí con el artículo 546, establece que son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas en escritura social en las que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias, pero puede validarse, perdón, pero puede válidamente convenirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. Esto quiere decir básicamente la prohibición de que podamos actuar de mala fe, ¿verdad? En este caso, las personas que van a ser nuestros acreedores, porque al final de cuentas, como nos están otorgando dinero, se van a convertir en acreedores de la sociedad anónima. También es importante resaltar que la ley señala que después de haberse creado un grupo o una serie de obligaciones o de aventuras, posteriormente se puede crear una nueva serie, pero obviamente no se van a poder emitir, digamos, de manera posterior si la primera serie que se creó no ha sido debidamente colocada. Significa que no se han vendido todas las obligaciones o debentures, porque en este caso, como se apertura al público la posibilidad de que adquiera estos títulos de crédito, entonces hay que esperar para poder crear una segunda que se venda, digamos, la primera. ¿De acuerdo? Wilson, dígame. Buenas noches, licenciada, compañeros Buenas también. noches. Entonces, le entiendo yo que si una empresa tiene patrimonio, digamos, 1 millón de quetzales y Ujú. necesita 100.000 quetzales de financiamiento, según sus cálculos, yo hago una serie una serie, digamos, A1
de la 1 a la 100 por 1000 quetzales y las vendo, pero en dado caso yo pues esa cantidad pues no me soportaba para llevar mi proyecto, yo puedo venir a abrir la otra A2 y puedo, como mi capital me lo permite, porque es de 1 millón de quetzales, poder adquirir otros 100,000 quetzales y hacer una serie de A2 de la 1 a la 100 otra vez para adquirir otros 100,000 quetzales. Exactamente, sí se puede. Ujú. Gracias. Ok, bueno. Requisitos de estos títulos de crédito, además de los contenidos y que ya no sabemos de memoria del artículo 386, vamos a ver que hay otra serie de por lo menos 10 requisitos. Esos los vamos a encontrar en el artículo 548. De este artículo 548 vamos a mencionar lo más esencial de cada uno de ellos. Entonces les voy a pedir que sigan conmigo en la lectura y este artículo establece que los títulos de obligaciones o debentures deberán contener, número uno, la denominación del nombre del título de crédito, ¿verdad? En este caso, obligaciones o debentures. El nombre, el objeto y el domicilio de la sociedad anónima que crea estos títulos de crédito. También el monto del capital autorizado y la parte pagada del mismo, así también el activo y el pasivo. Más adelante vamos a ver que dentro del procedimiento de creación de las obligaciones o debentures tiene que haber una asamblea general en la que se establezca específicamente el balance general de la situación jurídica y económica, digamos, de la sociedad para que se pueda, digamos, establecer que soporta, como decía Wilson, el plan que estamos manejando, es posible de realizarlo para que no nos vayamos a endeudar por gusto. Alguien preguntaba qué artículo, 548. Menciona también este artículo que es indispensable que cuando se emitan las obligaciones se les dé la expresión con un número, con un valor nominal también, que ya dijimos que según el artículo 546 tienen que ser múltiplos de 100. No pueden ser de 25, de 50, no, tienen que ser múltiplos de 100. El numeral quinto establece que es necesario que se coloque dentro de la misma obligación o debenture efectivamente la indicación de la cantidad que va a recibir la sociedad por esa obligación o debenture. Asimismo, también es indispensable que se establezca si, por ejemplo, se va a crear este título que tiene un valor de 100 quetzales, pero se va a emitir con una, digamos, una cantidad bajo la par o mediante el pago de comisión. Bajo la par significa que en este momento la obligación dice 100 quetzales, pero yo solo voy a pagar 80 en este momento. O digamos de 100,000, yo solo voy a pagar 800, ¿verdad? Y esos 200 van a ser la ganancia o la comisión que yo voy a recibir en un año, en 6 meses o en el plazo que se establezca como ganancia de haber prestado en este momento 800 quetzales, ¿verdad? El inciso número 6 establece que también se debe colocar el interés que se va a ganar con este título de crédito. También se debe mencionar la forma en la cual se va a amortizar, o sea, se va a cobrar o se va a pagar el título de crédito. También se tiene que especificar si hay garantías especiales para el cumplimiento de la obligación contenida en este título, el lugar y fecha, así como el número de la escritura que le dio origen a la creación de estas obligaciones o debentures. Y eso forma parte del procedimiento que ahorita vamos a explicar. También el nombre del notario que autorizó esa escritura pública y la fecha en la que esa escritura quedó inscrita oficialmente en el registro mercantil. ¿Por qué? Porque parte del procedimiento es que se dé una asamblea extraordinaria en la cual los socios levanten un acta, que esa es la que se inscribe, y faccionen también igualmente una escritura pública en la que se hace constar la voluntad de los miembros, de los socios de esta sociedad anónima de crear obligaciones o debentures. ¿Por qué se hace todo esto? ¿Por qué este procedimiento es más largo que crear cualquier otro título de crédito?
Fácil, porque es una obligación colectiva, es una deuda, es un crédito que todos los socios van a tener por igual y que en el caso de incumplir con las personas que adquieren las obligaciones o debentures, pueden responder por el capital social o con el capital social. Por último, se tiene que establecer también dentro del título la firma de la persona que representa a los tenedores, ¿sí? Los tenedores van a ser las personas que adquieren los títulos de crédito denominados obligaciones o debentures. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder crear esas obligaciones o debentures? Dentro de los requisitos, pues ya mencionamos estas situaciones y también vamos a ver que el procedimiento va a ser fácil. Fíjense ustedes. Primero, les decía, se van a reunir, se va a hacer una convocatoria y ahí nos vamos a ir a la sociedad anónima y les voy a preguntar, alguien ponía ahí que a partir del artículo 86 encontramos el concepto de la sociedad anónima y a partir del artículo 132 encontramos lo que son las asambleas. ¿Quién me puede decir qué es una asamblea general en una sociedad anónima? Es cuando se reúnen todos los accionistas. Sí y no. Sí, pero no. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien por ahí? Vamos a preguntar con nombre, ¿verdad? Porque si no, no contesta. Le vamos a preguntar a Ercilia. A ver, Ercilia, ¿qué es una asamblea extraordinaria? Bueno, una asamblea general para empezar. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues pienso que es cuando se reúnen para tomar decisiones en cuanto a la sociedad, eh, de si van a vender más acciones o si van a seguir agrandando la sociedad. Okay. Eso es lo Sí, que se me ocurre. sí, pero no. Miren, pues, dentro de las sociedades en general, ustedes van a encontrar órganos de la sociedad y el concepto asamblea general tiene dos perspectivas. Una de ellas es la que ustedes han manifestado, que es la reunión de los socios, en la cual pues se va a tomar decisión o dependiendo de la clase de asamblea, simplemente se va a hacer como un resumen de lo acontecido en un ejercicio fiscal en relación a la sociedad. Sin embargo, la otra parte, que es la que ustedes no mencionaron, es, y les voy a pedir que se vayan al artículo 132, que establece que la Asamblea General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. ¿Sí? Entonces, pregunto nuevamente, ¿qué es la Asamblea General? Buenas Sí, noches, licenciada. buenas noches, Josué. O Carlos, perdón. Buenas noches, Lic. El Sí, concepto de Asamblea General es el órgano de soberanía en la sociedad anónima. es el eh, órgano supremo de la sociedad. y es la reunión de los socios en número suficiente para emitir resoluciones. Ahí usted ya me está hablando del quórum, que es otra cosa, que también tiene relación, pero nos estamos yendo un poco más lejos, ¿sí? Entonces, para resumir, de dos maneras tiene que entender usted la asamblea general. Por eso no estoy hablando de asamblea extraordinaria, ni de asamblea ordinaria. Estoy hablando de asamblea general. El mismo artículo establece que es el órgano supremo de la sociedad, pero ese órgano supremo yo le voy a poner ahí órgano de soberanía, que también es otro concepto que se maneja en relación a la sociedad. Ese órgano supremo u órgano de soberanía no es nada más y nada menos que todos los socios, ¿sí? Ahora bien, cuando todos los socios se reúnen a eso, pero fíjense pues, la reunión de los socios debidamente convocados, eso se denomina, digamos, la asamblea general como el otro concepto que es el acto mismo de reunirse, ¿sí? Entonces,
Uno es el órgano de soberanía o el órgano supremo de una sociedad que, como bien ustedes dijeron, tiene la facultad de tomar decisiones. Pero, momento, ahora hablemos de las clases de sociedad. Esto es algo que ustedes ya lo saben, solamente lo estoy refrescando. El artículo 133 menciona que las asambleas generales de accionistas se pueden dar de dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Uno, asambleas que empiezan con O. A ver. Ordinarias. Ordinarias, muy bien. Y dos, las asambleas que empiezan con E. Extraordinarias. Extraordinarias. Fíjese, el nombre lo dice todo, para que usted lo recuerde. Las asambleas ordinarias, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 134, se van a dar en ciertos casos. Pero para resumir esos 3, 4 casos que menciona el artículo 134, le voy a decir que en la asamblea ordinaria se va a ver todo lo que es del giro normal de la sociedad. ¿Qué es del giro normal de la sociedad? Discutir, aprobar, improbar el estado de pérdidas y ganancias, hacer fiscalización del órgano de administración, nombrar y remover a los administradores, conocer y resolver proyectos de distribución de utilidades o conocer y resolver asuntos que concretamente señale la escritura social. También recuérdese que en las sociedades anónimas o en las sociedades en general, la ley señala ciertas situaciones que se van a dar, pero la escritura constitutiva de la sociedad va a ser la ley que se va a aplicar a esa sociedad. Por consecuencia, en esa ley particular de los socios se va a regular ciertas situaciones, entre ellas, por ejemplo, la posible creación de obligaciones o debentures. ¿Sí? Ahora bien, en las asambleas extraordinarias van a conocerse todas aquellas situaciones que no son del giro normal de la sociedad, ¿sí? Entre esas situaciones se puede dar cualquier modificación a la escritura social, el aumento o la reducción del capital o la prórroga del plazo si es una sociedad por plazo definido. También la creación de acciones de voto limitado o preferentes y numeral 2 del artículo 135, emisión de obligaciones. Ahí solo dice obligación, pero ahí usted ya sabe que es debentures. Entonces le voy a pedir que en este artículo haga la relación con el artículo 544. ¿Sí? ¿Cuál es el artículo que relacionamos? El artículo 135, licenciada. ¿Qué numeral? Numeral 2, licenciada. Numeral 2, ¿con qué artículo? Con el 544. Exacto. Y el 544 con el 135 numeral 2. Así va a ser usted. En los dos artículos va a hacer la anotación. Y siempre que haga esa relación de leyes, siempre escríbalo en los dos artículos, para que no se le vaya de la mente que están relacionados. Y en este caso, pues básicamente porque la ley señala que a través de una asamblea general extraordinaria se puede autorizar o se puede acordar o se puede resolver por los socios la creación de estos títulos de crédito importantes. ¿Sí? Ok, va. Entonces, primer paso, ¿verdad? Artículo 135, numeral segundo. Y obviamente vamos a ver que la ley señala que para cualquiera de las asambleas es necesario que haya una convocatoria. Por consecuencia, como previo de este paso número 1, encontramos el artículo 138, el artículo 140, el artículo 142, porque también se puede hacer esa solicitud vía judicial, el artículo 144 que establece la aprobación de una agenda y dentro de los requisitos para poder convocar a una asamblea, en el artículo 138 se menciona que debe darse un aviso y que en el aviso se debe establecer el nombre de la sociedad, el lugar y fecha y hora de la reunión, la indicación de qué se trata esa asamblea, en este caso extraordinaria,
los requisitos que se necesiten para participar en esta asamblea y también en el artículo 144 les decía, 143, establecer dentro de ese aviso el lugar donde se va a realizar esa asamblea, ¿verdad? Salvo que en la escritura constitutiva de la sociedad pues ya se haya establecido un lugar específico en todos los casos para la reunión de los socios. El artículo 144 que establece la agenda, en este caso, pues se va a establecer cómo se van a desarrollar cada uno de los puntos en los cuales se va a tocar el tema de por qué es necesario crear obligaciones o debenturas. También el artículo 146 que establece, por ejemplo, en el caso de las obligaciones nominativas, las personas que aparezcan inscritas se deben inscribir también para poder participar en esa asamblea. Después vamos a hablar un poquito de los artículos 148 que mencionaba un compañero hace un momento, lo que es la figura del quórum. El artículo 149 es el específico de las asambleas extraordinarias y menciona que, salvo que la escritura constitutiva de la sociedad fije una mayoría diferente a esta o que no lo regule, vamos a atender a que las resoluciones emitidas, bueno, y ahí vamos a hablar de dos clases de quórum, el quórum de presencia y el quórum de decisión o de votación. El quórum de presencia es ese requisito mínimo que la ley señala que se debe tener para que se inicie una asamblea. Y el quórum de votación o de decisión es el quórum o el número de personas que se necesitan, personas digo socios, ¿verdad? Que se necesitan para poder tomar una decisión, en este caso tan trascendental como obligarnos a pagar un préstamo, porque este es un préstamo, ¿verdad? O un crédito. Ahora bien, la ley señala que para que se consideren legalmente reunidas en esta asamblea extraordinaria, es necesario que el 60% de las acciones estén representadas de aquellas acciones que tengan derecho a voto. Y para que ese 60% tome una resolución, se necesita por lo menos el 50% de ese 60%. ¿Sí? En este caso puede ser, también recuerden que probablemente, digamos, sabemos 10 socios nada más. Resulta que Luz representa a 5 socios y ella serían 6. Y entonces de ahí ya vemos otras 4 personas. Entonces al final solo somos 5 personas presentes. Y como Luz representa hasta el 50%, entonces sí podemos celebrar con un 100% de presencia, en teoría, la asamblea para decidir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿verdad? Esta asamblea es bastante importante en la vida de la sociedad en virtud de que, recuérdense que se va a levantar un acta y se va a llevar un registro de todo lo que se discutió dentro de la asamblea. Más adelante vamos a ver que es obligación, según el artículo 154, que las resoluciones que se han adoptado en las asambleas de accionistas, los socios que no estuvieran presentes o que votaran en contra, razonen su voto y precisamente por eso es que se debe emitir una resolución al respecto. Esto con el objetivo de que probablemente se pueda hacer una impugnación o una anulación de esta situación. Recuerden también que el artículo 157 menciona el derecho que tienen los socios a impugnar esos acuerdos que se adopten. Obviamente el que no esté de acuerdo, ¿verdad? Y eso se puede gestionar a través de un juicio ordinario, que es uno de los casos de excepción a la vía procesal en materia mercantil. Y ustedes se recuerdan que el artículo 1039, que antes de la reforma del Código de Comercio era el último artículo. ¿Quién se recuerda cuál es la vía procesal en materia mercantil? A ver, ¿de qué está hablando la licenciada? ¿Por qué estamos hablando de derecho procesal? A ver, ¿tendré algún alumno que Los haya juicios estudiado? ejecutivos, licenciada, en la vía de apremio, no. No, No.
No. Leamos el artículo 1039. Juicio sumario. Licenciada, es en la vía ejecución de acción de cambiaria. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la impugnación de las resoluciones adoptadas en la Asamblea, porque todavía estamos en el paso 1. ¿Sí? Va, miren, pues, leamos el artículo 1039 y les voy a pedir que hagan la relación de ese artículo 1039 con el artículo 157, para que anoten que esa es una excepción al artículo 1039. Antes de que se diera la creación de la sociedad de emprendimiento y se adicionaran 15 artículos, si no estoy mal, al Código de Comercio, el último artículo del código era el artículo 1039. Este artículo establece la vía procesal. ¿Qué quiere decir? Que los conflictos que surjan en todo lo que se refiere a derecho mercantil, entre comillas, se va a tramitar a través del juicio sumario, como alguien bien lo mencionó. Entonces, fíjense lo que menciona este artículo. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, y ahí ya menciona el Código Procesal Civil, ¿sí? Pero fíjense pues, a menos que se estipule lo contrario. El artículo 157 establece que el derecho que tienen los socios a impugnar, por ejemplo, una asamblea extraordinaria donde quieran crear obligaciones o deventuras, se puede oponer un socio a través del juicio ordinario, no a través del juicio sumario. Entonces, por favor, este artículo 1039, relaciónelo con el artículo 157 del Código de Comercio. Y en el artículo 157 anote, excepción a la vía sumaria. Excepción a la vía sumaria, artículo 1039. Y también agregue relación, ahí póngale en grandecito juicio sumario, para que después lo encuentre, porque le pueden preguntar eso en el privado. A mí me lo preguntaron esa pregunta. Artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿Me podría repetir el artículo, disculpe? El artículo 1039, en ese vamos a anotar, dije, el artículo 157 del Código de Comercio, ambos artículos. Y en el 157 va a colocar excepción a la vía sumaria, artículo 1039 del Código de Comercio y el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Por qué el 96? No tenga pena. ¿Por qué el 96? Porque el 96 empieza a regular el juicio ordinario y menciona que los juicios que no tengan una vía procesal se van a ventilar en juicio ordinario, pero la excepción es que la ley señala que es la vía ordinaria, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, ya se convocó, ya se agendó, ya se inscribieron los socios, ya se celebró la Asamblea General Extraordinaria, ¿sí? ¿Qué va a suceder? En esa Asamblea General Extraordinaria, los socios que han convocado, en este caso, siempre son el órgano de administración, puede ser el administrador único o el consejo de administración, convocan a la asamblea y establecen el resultado de la auditoría. En este caso también puede ser el órgano de fiscalización el que participe. El resultado de la auditoría que se realizó a la sociedad, ¿sí? Por eso, para poder crear obligaciones o aventuras debe haber una justificación legal, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces, se hace la auditoría, se dan los resultados, se determina cuáles son los activos, pasivos y el capital de la sociedad para que le quede claro a los socios que es necesario crear obligaciones o deventuras.
¿sí? No porque la sociedad esté en quiebra, sino porque no puede invertir en este momento, no tiene liquidez para invertir en crecimiento, ¿verdad? Pero que sabe que el momento es preciso para que se dé esa situación. Y por eso entonces la alternativa es la creación o emisión de obligaciones o debentures, ¿ya? Posteriormente a que se ha celebrado la asamblea extraordinaria, se ha dado la auditoría dentro de la sociedad, se han establecido los activos, pasivos y el capital de los socios, se somete a decisión de los socios si aceptan o no esa propuesta de crear obligaciones o debentures. Dígame, Ángel. Lo escuchamos. Creo que no nos escucha Ángel. Solo vi que levantó su mano, pero no nos quiere hablar. Ok, entonces continuando, después de que los socios votan y hay mayoría de acuerdo a los porcentajes que acabo de mencionar, por eso leímos esos artículos del contenido de las asambleas y en este caso el contenido de la Asamblea General Extraordinaria, se eleva la decisión de la asamblea, o sea, de todos los socios, a escritura pública. Se levanta esa acta y el representante legal de la sociedad va con un notario, le muestra que probablemente es el mismo, ¿verdad? El que está presente en la asamblea y que levantó el acta. Va y faccionan, en este caso otorga el representante la escritura pública en la cual se admite el punto de acta específico en el que se va en el que se aprobó, más bien dicho, la creación de estas obligaciones o debentures. ¿Sí? En la escritura probablemente se menciona que es necesario que hayan garantías para el cumplimiento de esa obligación. Probablemente un bien inmueble, dependiendo, como les decía, de la cantidad de dinero de la que estemos hablando. Y si es necesario, de repente puede ser que una sola persona adquiera todas las obligaciones o debentures y que le pida a la sociedad que ésta le garantice que le va a cumplir la obligación en el plazo pactado. Recuérdense que nadie va a soltar, estábamos hablando de 100 obligaciones o debentures de 1,000 quetzales cada una. Nadie va a soltar 100,000 quetzales sin ningún respaldo, ¿verdad? Aparte del título, es necesario que haya, digamos, un respaldo. Puede ser, se me ocurre, una garantía mobiliaria, como lo es un bien mueble, ¿verdad? O un vehículo, un camión, una maquinaria, se me ocurre, que vale más de los 100,000 quetzales, pero que garantiza el cumplimiento de la obligación. Posteriormente se hace la inscripción respectiva de la escritura, donde corresponde, en este caso en el registro mercantil, y también la inscripción de las garantías que ya mencionamos, dependiendo si es un bien mueble, se va a hacer la inscripción en el registro de garantías mobiliarias, o si en dado caso, porque podría darse que dependiendo de la cantidad de dinero de la que estemos hablando, que lo que sirva de garantía sea un bien inmueble. En este caso se va a hacer la inscripción correspondiente también, la anotación en el registro general de la propiedad para anotar dentro de la, digamos, del registro del bien que es propiedad de la sociedad, que ese ha sido grabado, para que si posteriormente la sociedad se quiere deshacer del bien, para, digamos, actuar de mala fe con la persona o las personas que adquirieron las obligaciones o debentures, no lo pueda hacer, ¿verdad? Ok. Entonces, el Código de Comercio, pues, determina estas situaciones que se van a realizar. También el artículo 550 menciona que es necesario que el monto, que era lo que les decía hace un momento, el valor total de la emisión de las obligaciones o debentures no excederá del monto del capital contable de la sociedad creadora, con deducción de las utilidades repartibles. Por eso es que nunca va a ser superior al valor del capital que tiene autorizado la sociedad, porque recuérdense que de eso también hay que descontar las utilidades que se deben repartir entre los socios.
Asimismo, también menciona que es necesario que los socios conozcan el balance, por eso se hace esa auditoría, por eso se determinan los activos, pasivos y el capital dentro del balance de la sociedad para establecer la situación jurídica de la sociedad, económica específicamente, ¿verdad? Wilson, dígame. Sí, licenciada. Ahora con la nueva reforma que se le hizo a las sociedades de que pueden implementar a una sociedad, creo que por 5,000 quetzales su capital, puede empezar a Ay, funcionar. no, es menos, son 200 quetzales. Imagínate, Imagínese usted, pero el voy a hacer capital una acción mínimo, ¿ah? de Son quetzal. 200 mugrosos quetzales. Fíjese, son 200. Mire, pues, eso está, ahorita le digo, artículo 88 menciona el capital autorizado, que ese es el techo, ¿verdad? El capital autorizado de una sociedad es la suma máxima que la sociedad puede emitir en acciones sin necesidad de formalizar un aumento de capital. Pero el artículo 90, que fue reformado en el año 2017 por el decreto 18/2017, menciona, fíjense ustedes, oigan esta desfachatez. Al constituirse una sociedad anónima, el monto del capital inicial de la misma será de por lo menos 200 quetzales. En mis tiempos eran 5,000. Y fíjense que a mí derecho mercantil me lo dio el licenciado Saulo de León, que parece mi tío porque es de León Estrada y yo soy Estrada de León. Entonces, me acuerdo que nos hizo un examen, bueno, hizo varias variantes, valga la redundancia, de examen, y fíjense que puso un examen que solo tenía una pregunta. Y la pregunta era, realice el procedimiento de inscripción de una sociedad cuyo capital es de 3,000 quetzales. En mis tiempos, antes del 2017, no podía usted constituir una sociedad con ese capital. Hoy por hoy, sí lo puede hacer. Incluso usted pone 100, yo pongo 100 y hagamos una sociedad, ¿ah? Pero fíjense la desfachatez, que la sociedad puede crearse con 200 quetzales, pero que el límite de la sociedad eh, puede ser el capital suscrito, digamos, puede ser por 1,000,000 de quetzales, pero empezamos con 200. A mí se me hace un poco permisible para la figura de lavado de dinero, pero esa es mi opinión. Wilson, ahí está el fundamento, son 200 quetzalitos. Sí, Ponemos 100 usted y 100 yo. imagínate, y ponemos ahí ponemos acciones ahí para hacer 1,000,000. Exacto, imagínense. Lavadazo de dinero, ¿verdad? Hay algunas situaciones que uno dice a la de veras, ¿va? Imagínense ahora con la sociedad de emprendimiento, que puede ser una persona, solo una persona. Absurdo que sea una persona jurídica que solo está formada por una persona individual. Eso contradice la historia, la doctrina de el derecho de sociedades o el derecho societario, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Ok, ahora bien, para resaltar el tercer paso, es importante resaltar el artículo 553 y el 554. El 553 menciona que la creación de los títulos de obligaciones se van a formalizar en escritura pública, que es lo que ya dijimos. Y también se debe inscribir el testimonio de esa escritura pública en el registro mercantil y en el otro registro que corresponda. Era lo que les decía. Si garantizamos el pago de esas obligaciones con bienes muebles, entonces va a ser en el registro de garantías mobiliarias. Si por el contrario lo garantizamos con bienes inmuebles, entonces también ese testimonio se tiene que inscribir en el registro general de la propiedad y en ambos registros para limitar el ejercicio del derecho de propiedad de los socios cuando estos quieran actuar en perjuicio de las personas que adquieren los títulos de crédito. El artículo 554, que es bien importante, establece 5 requisitos que debe contener la escritura de sociedad, en la cual se establece la creación de estos títulos. Menciona que esta escritura debe contener los datos a que se refieren los incisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 548, que es el artículo que yo les decía que establece los requisitos de los títulos de obligaciones o de ventura. También menciona la inserción
de ciertos documentos, que era lo que yo les explicaba en este procedimiento de creación de los títulos de obligaciones o debentures. Uno, el acta de Asamblea General Extraordinaria de los accionistas, donde se aprobó la creación de ese título de crédito. Dos, el balance que se haya practicado para la creación de las obligaciones o debentures. Por eso es auditoría o un balance general, que es un estado de pérdidas y ganancias de activos y pasivos en los cuales yo no soy contadora, pero en ese procedimiento lo que se va a establecer es algo así como una radiografía de la sociedad para establecer, por eso les decía, si es pertinente que podamos pagar esa obligación que estamos adquiriendo, si es probable, ¿verdad? Usted, si definitivamente nos conviene, digamos, o como socios, por el contrario, no nos conviene. El artículo también menciona que se debe adjuntar el documento que acredite la personalidad de quienes deben suscribir los títulos a nombre de la sociedad. En este caso, solo puede ser el representante legal de la sociedad. Estoy compartiendo el enlace para la asistencia de una vez para que empiecen. Tenemos todavía 10 minutos, pero para que empiecen. También tenemos la especificación de las garantías, que eso ya lo mencionamos. La indicación pormenorizada de los bienes que se vayan a adquirir con el importe de la colocación de los títulos de crédito. Eso quiere decir el destino que se va a dar al dinero obtenido de la venta, vamos a decir venta, pero es la adquisición de los títulos de crédito por las personas tenedoras de los mismos. También la designación de un representante común de las personas que van a adquirir esos títulos de crédito. También dentro de esa designación, el monto de la retribución, la constancia de aceptación del cargo de la persona responsable y la declaración de que se ha cerciorado de la existencia y valor de los bienes que se han constituido como garantía. Ese representante de los tenedores le va a responder a los que adquieran los títulos de crédito de que efectivamente comprobó de que la sociedad tiene los bienes que dice para garantizar el cumplimiento de la obligación. Dos, va a dar fe de haber comprobado los datos contables que la sociedad presentó, que no es un balance maquillado, como en aquella novela en la que maquillaban los estados financieros de la sociedad, ¿verdad? Y todo por amor. Ahora bien, también debe dar fe de que se constituye como depositario de los fondos que produzca la colocación de los títulos hasta verificar el cumplimiento exacto de los fines de la emisión. Eso quiere decir que él va a ser el protector de ese dinero para garantizar que la sociedad lo va a usar para lo que dice que lo va a usar. ¿Sí? Ahora bien, el artículo 555 menciona la venta de los títulos y el 556 menciona que si es necesario que se aseguren los bienes, por ejemplo, el bien inmueble o los bienes muebles, la ley señala que es necesario que se aseguren contra incendio o contra cualquier otro riesgo usual que pueda ocurrirle al bien que está garantizando el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? También pueden estas personas beneficiarias de las obligaciones o los tenedores que también reciben el nombre de obligacionistas, se pueden reunir en asambleas generales para poder quizás tomar alguna decisión, se me ocurre, darle una prórroga a la sociedad o coordinar cómo se va a hacer la entrega del pago respectivo en las fechas señaladas en los títulos de crédito. Estos títulos de crédito tienen otra característica especial. Artículo 579. A partir de ese artículo, se establece que estos títulos de crédito son los únicos que pueden tener una transformación, ¿sí? Después de ser obligaciones o debentures, la ley señala que en algún momento se pueden convertir en acciones y por consecuencia los obligacionistas o tenedores de los títulos de crédito pueden dejar de ser ajenos a la sociedad y convertirse en socios de la sociedad. ¿Sí? Ahora bien, esto también tiene que quedar plasmado en esa escritura constitutiva. Todo lo atinente a la creación de ese título, el pago,
cualquier situación pertinente a ellos, la garantía, el seguro, etcétera, todo tiene que estar contenido en la escritura que da lugar a la creación de estos títulos de crédito. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? La existencia de la sociedad mercantil, que tiene que ser una sociedad anónima, ¿sí? Y que obviamente pues tiene que tener una estabilidad económica para poder crear. Recordando, los sujetos o elementos personales de las obligaciones o debenturas son el librador o librado, que en este caso es la misma sociedad anónima. Librador, eso quiere decir el creador de la obligación o debentura, y librado porque él es el obligado a pagar el importe de esa obligación o debentura. Tenedor u obligacionista, que es lo que yo les decía, que es la persona a la que se le va a pagar ese título de crédito. ¿Sí? Claro, con mucho gusto, ya lo había compartido, pero ahí está nuevamente. Lo que les decía de las obligaciones convertibles en acciones, es básicamente ese título, en lugar de que me paguen, porque probablemente la sociedad me lo pone como una opción, ¿verdad? De que en lugar de que me paguen el dinero con los intereses respectivos, o probablemente esos intereses de ese título de crédito han llegado hasta el valor de una acción o de varias acciones, me ponen en la mesa, digamos, los socios, mire, ¿quiere ser socia o quiere que le paguemos el dinero? No porque no tengan el dinero, sino porque puede ser probablemente una participación o el interés que puede tener esta persona que adquirió las obligaciones o debenturas de poder participar, probablemente porque a la sociedad le está yendo bien, ¿sí? ¿Ok? Requisitos, que era lo que ya habíamos hablado. El requisito esencial es de que se dé de acuerdo al artículo 135 que ya vimos en asambleas extraordinarias, como ya lo había mencionado. Para terminar estos últimos 4 minutos, les voy a pedir que lean de tarea, les voy a dejar que lean. Ahorita les digo, aquí voy. Artículos del 579 al 583, porque probablemente alguna pregunta va a salir de ahí. Entonces les voy a dejar de tarea que los lean. ¿Sí? Para mañana. ¿Puede repetir? Disculpe, licenciada. Del 579 al 583. Son como 5 artículos, 3, 4, 5. Sí, 5 artículos exactamente. ¿Sí? Gracias, licenciada. Para servirle. Para mañana voy a necesitar que tengan a la mano